Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República, ni siquiera con su poder jurisdiccional, es increíble. El M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Y de todos será la victoria, patria o muerte. Droga en Venezuela, el inicio del Cártel de los Soles. A lo largo del siglo XXI, la mayoría de los países hispanoamericanos han incrementado la inversión, los medios y el personal para combatir al narcotráfico. Algunos países consiguieron grandes avances en su lucha contra el tráfico de drogas, pero otros, como Colombia, no han logrado reducir la actividad de los narcotraficantes debido también a la actividad de las guerrillas, que también están vinculadas al tema del tráfico de estupefacientes, o se han descubierto nexos entre las organizaciones delictivas y los presidentes del gobierno, como es el caso de Honduras, cuyo presidente, Juan Orlando Hernández, ha sido vinculado al poderoso cártel de Sinaloa de México. Pero el caso más asombroso de corrupción y de vinculación gubernamental al narcotráfico es el del Estado venezolano. A diferencia de Honduras, que pese a que Orlando haya sido acusado de ser cómplice de la droga, el gobierno ha incrementado el presupuesto y los medios para combatir el narcotráfico en un intento de hacer un lavado de imagen. Las autoridades venezolanas son las únicas de todo el continente americano que no luchan contra la droga, sino que la amparan. Sin embargo, el escándalo de los nexos del Estado venezolano con la droga se descubrió en 1993, pocos años antes de que Hugo Chávez llegara a la presidencia. Los cárteles colombianos habían empezado a usar la ruta del tráfico de drogas que sale desde Colombia, pasa por Venezuela y, de ahí, la droga daba el salto a Estados Unidos a través del Caribe, teniendo como punto de escala las islas caribeñas. En la actualidad, esta ruta se bifurca en Venezuela. Una parte de la droga sigue hacia Estados Unidos a través del Caribe y otra pasa por Brasil para llegar hasta las islas de Cabo Verde y, de ahí, dar el salto hacia Europa entrando por España. En la trama estuvieron implicados los generales de brigada que lideraron la sección antidroga de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramón Guillén Dávila, y su sucesor en el cargo, Orlando Hernández Villegas. Debido a que el distintivo militar venezolano para señalar el rango de general de brigada es un sol, el caso fue conocido popularmente como el caso del Cártel de los Soles. En su origen, el Cártel de los Soles solo se limitaba a recibir sobornos de los narcotraficantes colombianos para que los militares, haciendo la vista gorda, permitieran a los delincuentes realizar el tráfico de estupefacientes en territorio venezolano. Los implicados no tenían conexión con los proveedores y ni se encargaban del transporte ni almacenamiento de la droga. Al descubrirse los vínculos de la Guardia Nacional Bolivariana con la droga, las autoridades pusieron mucho empeño en realizar investigaciones para purgar la corrupción en el ejército. Señor comandante Hugo Chávez Frías, ante Dios y ante la patria, ¿jura usted cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de presidente constitucional de Venezuela y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República? Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir
Impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. En las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998, el excomandante de la Brigada de Paracaidistas Hugo Chávez salió vencedor con el 56,20% de los votos a su favor, comenzando de esta manera la primera presidencia de Chávez. Por aquel entonces, Venezuela rascaba los porcentajes sociales de un 60% de los habitantes del país viviendo en estado de pobreza y un 30% viviendo en la indigencia. Y en aquellas elecciones, Chávez prometió acabar con la corrupción que rascaba el país desde 1975 y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Al activarse el Plan Bolívar 2000, que fue la primera decisión que tomó Chávez como presidente del gobierno, dicho plan consistía en mejorar la visión popular de las Fuerzas Armadas para que no fueran vistas como un órgano represivo, sino como uno que colabora con el desarrollo y la seguridad del país. Sin embargo, lo que en realidad había tras el Plan Bolívar 2000 era el agradecimiento y el pago a los militares más cercanos que le siguieron y le apoyaron para que lograra el poder. Algunos de ellos, incluso, participaron en el intento de golpe de Estado que Chávez dio en 1992. Dicho golpe se hizo contra la corrupción reinante en el país. 40.000 soldados fueron movilizados para llevar a cabo actividades contra la pobreza, produciéndose campañas de vacunación masiva, además de distribución de comida y planes de escolarización. Pronto se produjeron las primeras denuncias de corrupción, cuando el dinero destinado a las campañas del Plan Bolívar 2000 era desviado hacia fondos desconocidos. El escándalo de corrupción afectó también al Ministerio Público, que saltó hacia el sistema judicial y a las Fuerzas Armadas. El Plan Bolívar 2000 pronto se hizo impopular y, con el peligro de perder las primeras elecciones presidenciales, tras lograr el cambio de la Constitución mediante referéndum constitucional que se realizó en 1999, Chávez anunció que puso fin al Plan Bolívar 2000 y que lo cambió por la activación de uno nuevo, el Plan Propatria, que era exactamente lo mismo pero con otro nombre. En 1999, en el primer año de la primera legislatura de Chávez, se usaron 36.000 millones de bolívares para llevar a cabo el Plan Bolívar 2000, detectándose varias irregularidades en el uso del dinero en las guarniciones militares de Maturín, Barcelona y Ciudad Bolívar. El Controlador General Eduardo Roche comenzó las investigaciones sobre el uso fraudulento del dinero. En cuanto esto se filtró a la prensa, Chávez quiso quitarle importancia al asunto, diciendo que se trataba de una falta administrativa que necesitaba una multa. Continuaron produciéndose más denuncias en diferentes cuarteles, quedando implicados el general Jorge Luis García Carneiro, jefe de la guarnición de Mérida, y el general de la división guariqueña, Mervin López Hidalgo. Pese a que las denuncias empezaron a apuntar a altos cargos militares, solo fueron detenidos un soldado y un sargento que cobraron cheques del general López Hidalgo. Al año siguiente, en el 2000, para seguir llevando a cabo el Plan Bolívar 2000 y el Plan Propatria, se hizo una inversión de 37.000 millones de bolívares, detectándose la desaparición de más de 200 millones de bolívares. Además, en su primer año de mandato, Chávez comenzó a situar en puestos destacados del ejército a hombres de su confianza, saltándose el reglamento militar y el artículo 150.5 de la Constitución venezolana de 1961, en el que se recogían las atribuciones del Senado y su potestad para elegir el ascenso y el nombramiento de altos cargos militares. Un total de 33 oficiales que apoyaron abiertamente a Chávez fueron promocionados a golpe de decreto presidencial, violando la Constitución que en 1999, antes de que se hiciera el cambio constitucional, seguía estando vigente. Los escándalos por corrupción fueron saliendo a la luz y denunciados por la oposición, que recriminó mucho a Chávez, que había ganado las elecciones haciendo reiteradas promesas de lucha contra la corrupción,
De hecho, esta fue la promesa electoral más repetida tanto por Chávez como por su contrario durante las elecciones. Chávez ya gozaba de muchos apoyos y de mucho prestigio en diferentes movimientos de la izquierda porque en 1992 hizo un golpe de Estado fallido para luchar contra la corrupción del país. Precisamente por esta razón, la oposición criticó mucho que aumentara la corrupción durante la presidencia de Chávez. La popularidad de Chávez empezaba a decaer y, con miedo de perder el apoyo de su electorado de cara con unas futuras elecciones, para sus aspiraciones a permanecer en el poder era vital crear una constitución nueva. Por esta misma razón, Chávez realizó un referéndum constituyente el 25 de abril de 1999, que tuvo una participación del 37,65%. La mayoría de los votos, con un amplio 85%, dieron el sí al cambio de la Constitución. Mientras tanto, el Senado comenzó a presentar mociones para investigar y juzgar las tramas corruptas del chavismo. El 15 de diciembre de 1999 se celebró el referéndum constitucional de Venezuela. Tuvo una participación del 44,38% y salió adelante la nueva Carta Magna con un 71,78% de los votos a su favor. Sin embargo, la falta de transparencia y obstaculización a los observadores de la comunidad internacional fueron muy criticadas por la ONU, en donde llegó a acusarse de un posible fraude electoral. En el momento en el que la Constitución de 1961 dejó de estar vigente, se aplicó el cambio de ley y el organigrama recogidos en la nueva Carta Magna. El Senado fue eliminado y, con esto, se pusieron fin a todas las mociones y todas las investigaciones que se estaban llevando a cabo para investigar las tramas de corrupción del chavismo y sus allegados. A partir de entonces, Chávez tenía más facilidades para continuar quebrantando la ley, facilitando los nexos de unión entre el gobierno venezolano y el narcotráfico, además de asentarse en el poder. Fin de la primera parte de la historia del Cártel de los Soles. No hay nada que celebrar porque hay mucho camino por andar y hay muchos dolores que cargar. Y estos venezolanos que hoy se nos fueron producto de estos torrenciales aguaceros, pues pareciera que son esos signos de lo que tenemos que cargar con dolor, de este proceso de fin, de este proceso de muerte de una época, de muerte de un tiempo que fue nefasto y de nacimiento de un nuevo tiempo. Y hay que decir también lo siguiente: se va el pacto de Punto Fijo, se van estos 40 años de corrupción, de negligencia, de un Estado que fue incapaz de administrar sanamente tanta riqueza, Dios mío, que hay en Venezuela, tanto dinero que entró a Venezuela en los últimos 40 años.